Venimos hablando de lo que es la división en Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump al poder, y el último episodio se ha dado, lo habrán visto, en el ámbito deportivo, luego de que se reprodujera un gesto de los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol que hincaron la rodilla cuando se entona el himno. El presidente lo tomó como algo personal, estuvo bastante brutal en su respuesta a eso. La protesta, el modo de protesta se generalizó. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando acá con Juan Gabriel Tocatlián, que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros, experto de la Universidad de Itela. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos de veras. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a pasar unas declaraciones y te pedimos que nos acompañes para que escuchemos un poco a algunos de los protagonistas de todo esto que está moviendo la grieta en este momento en Estados Unidos. Lo vemos. We're proud of our country. We respect our flag. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! But you know what's hurting the game more than that? When people like yourselves turn on television and you see those people taking the knee when they're playing our great national anthem. The only thing you could do better is if you see it, even if it's one player, leave the stadium. I guarantee things will stop. Things will stop. Just pick up and leave. Pick up and leave. I still feel like if you are an American, you should stand and show respect to the flag and what it symbolizes. And certainly I respect the cause. And I think what you saw last weekend especially was a direct result of the comments that the president made, President Trump. Unfortunately, I think he put all athletes, all black athletes, minority athletes, he put them in a corner and forced them to take action. And so that was unfortunate that he made the comments that he made. And I don't blame the guys for feeling like they needed to do something as a reaction to that. I think you're trying to conflate different things here. Look, we certainly respect the rights that people have, but I think we also need to focus. Again, this isn't about the president being against something, which is what everybody wants to drive. This is about the president being for something. This is about the president being for respect in our country through symbols like the American flag, like the national anthem, and the hundreds of thousands of people that actually stand versus the few hundred that may have knelt. Have the utmost respect for our military and everything they've gone through, and the national anthem, and it's not a projection about that at all. It's a projection about social change and trying to use our platform as athletes to change things for the better. And I think that's the biggest thing about the NFL is they're trying to make change for the better. Well, the president has free speech rights too. He sends soldiers out every day to defend this country under the flag of the United States, under the national anthem and the unity that those symbols call on us to adhere to. So I agree that it's a big mistake to protest in that fashion, because it weakens the commitment we have to this nation that has provided us this freedom. The President of the United States is the leader of the free world, and he should have a neutral stance. However, he has a one-sided stance. He's not looking at the issues that arose before the kneeling started, which is what we are kneeling for. And today, I won't be saying that I'll be sitting down during it, but we have to get better, and we have to close this gap that's particularly in black and white, and it's not a good thing. We would, in normal times, very easily be able to set aside political differences and go visit and have a great time, and that'd be awesome. But these are not ordinary times. Probably the most divisive times in my life. I guess since Vietnam, but I was just a kid. I don't remember too much about Vietnam. But because of the differences that exist in the country, the president made it really, really difficult for us to honor that institution. And
Our differences, I think, in terms of our team and our organization's values are so dramatically different. I'm talking in terms of inclusion and civil discourse and dignity. And it's hard for us every day. You know, we're seeing the things he's saying. I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he has said to this point. So it's awful. You're talking about young men who are peacefully protesting police brutality and racism, racial inequality, peacefully protesting, hallmarks of our country. Come on, this has been very difficult for us to have to reconcile, put it that way. Qué bien hablaba este hombre, ¿no? Porque la grieta no es entre negros y blancos. Es así. La grieta es entre los que respetan los derechos civiles, los que no los respetan, los que creen que tomar una actitud como la de hincarse es como si estuvieran efectivamente escupiendo la bandera, cosa que no ocurrió. Es un modo de protesta. ¿Cómo lo ves? A ver, yo hablaría en términos de 4 cuadrantes para un poco ubicar este tema hoy en la sociedad estadounidense, pero que también nos podría servir de espejo para ver otros casos. Tanto el que recién referían ustedes como el de Chile, como los que estamos viendo en otros países de América Latina y Europa. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay, en esencia, una polarización real y objetiva en el mundo. Esto es, se ha ampliado la brecha social, se ha ampliado la desigualdad. Y en Estados Unidos en particular, el descenso de las clases medias, la desintegración de los puestos de trabajo, la precariedad laboral, etcétera, es genuinamente parte de una polarización objetivamente medible. Yo puedo medir esta brecha, esta grieta, este gap. Ahora, paralelo a eso hay una polarización subjetiva. ¿Qué es cuál? Es la que los líderes utilizan para extremar sus posturas, para acicatear un debate, para introducir un modo de hacer política, porque le es redituable. Dividir para reinar. Ganan con eso. Claro. No es que pierden, ganan. Entonces, ante una polarización objetiva, tenemos en este caso una polarización subjetiva que el presidente Trump ha venido gestando, articulando de manera decisiva. Frente a esto, hay otros 2 elementos del cuadrante, y esto es, uno puede tener políticas de despolarización efectiva, claro que sí, puede buscar reconciliar a la sociedad, puede buscar una mejor distribución del ingreso, puede buscar mejores oportunidades para los grupos más vulnerables, puede tener políticas de despolarización o puede, en el último cuadrante, tener políticas de despolarización ficticia. ¿Qué quiero decir con despolarización ficticia? Tanto en este discurso del presidente Trump como el que vimos antes, otra vez en Piñera, observen ustedes que hablan del diálogo y la unidad. Y todo lo que dicen, en realidad, es contra el diálogo y contra la unidad. Entonces hay una forma de despolarizar ficticia, es decir, queremos estar unidos, pero las políticas que adoptó nada tienen que ver con esto. Entonces, esto está pasando en el mundo, pero en Estados Unidos se ve más, se atestigua más, porque cada caso se vuelve más significativo, porque tiene una reverberación global importante, pero yo diría que estamos en un problema que es sustantivo a la democracia, sustantivo a la democracia en el mundo. Te iba a preguntar justamente porque venimos hablando de Trump desde la campaña, cuando todavía no pensábamos que iba a llegar a presidente. Yo era uno de los que decía que no iba a llegar, confieso, en un programa aquí dije que yo creía que no. Yo te lo pregunté y dijiste no. Éramos varios, por lo menos era una expresión tal vez de deseos, pero era así. Y sin embargo, desde ese momento hasta el día de hoy, uno podría decir que Trump está acompañado en el mundo, porque lo que fue ocurriendo, lo que uno imaginaba como una cierta catarata en relación a esa derecha populista y demás, fue creciendo y hoy no está tan solo. Es decir, no solo ganó, sino que podría seguir. No solo ganó, sino que podría seguir si uno ve los efectos que está teniendo todo este movimiento hacia la derecha, hacia formas semi-autoritarias o
plenamente autoritarias en el mundo, frente a la erosión de la democracia, tanto en lo sustantivo como en lo formal. Digo, estamos en una época donde ya no podemos hablar del malestar de la democracia, sino que debemos hablar más frontalmente de la crisis de la democracia. Y en ese sentido me parece que el caso de Estados Unidos es bastante emblemático, es bastante sugerente para ver qué está pasando y cuál es el origen de esto y cómo se va desenvolviendo. En ese caso, por otro lado, añadiría muy particularmente en el ejemplo norteamericano actual, es que Trump está ofreciendo simbólicamente lo que su base electoral le pidió. Y cada vez es más simbólico porque cada vez es más difícil ser sustantivamente un presidente que haga aquello que prometió. Prometió claro. 500.000 millones de dólares en inversión en infraestructura. No existe. Prometió mejores empleos. No hay. Prometió mejores condiciones para la clase media. No hay. Es decir, prometió una serie de cosas sustantivas que no puede dar y que el electorado empieza a percibir como que hay unos límites y, sin embargo, en términos simbólicos, los criminales latinos, los narcos mexicanos, los malos musulmanes, este tipo de temas de norteamericanos que no coinciden en su visión de lo que es la bandera, las instituciones, los valores, etc. Entonces, estamos cada vez más cargados de símbolos porque cada vez tenemos menos sustancia. A ver, Gabriel, dijiste una cantidad de conceptos que daría para repreguntarte y quedas hasta las 10 de la noche, pero Okay. A ver, me tomo de uno. Me parece que en principio hablaste de la crisis de una crisis de la democracia. Hablaste también de que esta actitud de líderes que se aprovechan de esto y directamente lo toman a favor, esta cuestión del discurso de la discriminación, del no diálogo y demás, le sacan provecho a eso. Y también hay algo que te observaba, India, al principio, cuando te hizo la primera pregunta. La diferencia, dijo ella, es entre quienes respetan las libertades civiles y quienes no las respetan. Explicaste claramente que, lamentablemente, la diferencia no es esa, pasa otra cosa. Falta un nivel cultural también del público en general, del pueblo en general, para entender que es ese problema y comprar ese otro discurso. Sí. ¿Dónde empieza el punto de resolución de este tema para que esto no se dinamice hacia circunstancias que podrían ser todavía más graves del triunfo de este tipo de discursos? ¿Dónde se empieza a cambiar? ¿Es una cuestión cultural, política que hay que cambiar? La crisis de la democracia hay que tomarla en serio y ver cómo se plantea esto. Yo te agregaría un elemento más. La crisis también del sistema económico, que lo que más ha globalizado es la desigualdad. Es decir, ¿cómo se empieza a plantear o a replantear estas cuestiones desde otro punto de vista para empezar a encontrar un camino de reversión de esta situación? Yo ahí insistiría en una imagen borgiana, en el sentido de el sendero de los caminos que se bifurcan. Yo creo que estamos en un momento histórico en el cual hay una posibilidad de mayor regresión, es decir, de mayor retroceso, es decir, de pérdida de derechos, de condiciones de desigualdad mayores, de dificultades de inclusión social superiores, o una salida progresista, una salida que supere los costos que está generando esta globalización, que repiense instituciones, que remoldee las formas de articulación social, que tenga políticas más inclusivas. Si este es el doble camino que tenemos, mi punto sería decir que el progresismo tiene una crisis monumental en el mundo y en Estados Unidos, y que vamos a ver mucho más de esto, de elementos regresivos, no porque lo desee, sino porque me parece que están cada vez más enraizados y son más difíciles de desanudar, son más difíciles de cortar, son elementos culturales, simbólicos, políticos, económicos, de diferente naturaleza. Este mismo ejemplo, yo vi la encuesta que hizo a las 24 horas ESPN, en referencia a los jugadores de fútbol americano. 48% de los norteamericanos estaba a favor de lo que habían hecho los jugadores y 47% estaba en contra. Entonces, cuando uno tiene tal nivel
de división. Bueno, rearmar condiciones de armonía, de convergencia, de inclusión, es muy complejo, muy difícil. Y ahí es donde me parece que hay una orfandad global, mundial de líderes. No hay líderes democráticos sustantivos hoy en el mundo. No hay líderes que encabecen una visión sustantiva de la democracia. Por eso, Juan, ¿a vos qué te parece cómo llega Trump a este lugar? O sea, porque él daba a entender que era demócrata y de pronto aparece en este espacio. ¿A vos te parece que él es un fenómeno aislado en sí mismo que encaja con este momento donde exacerbar la polarización es absolutamente funcional en los Estados Unidos? ¿O hay manos invisibles donde se está utilizando a una persona que en algún sentido tiene algún grado de debilidad, porque él es débil en algún punto que vemos, si no, no tendría tantos problemas todo el tiempo incendiarios, y esas fuerzas invisibles son las que lo están llevando a un lugar de absoluto retroceso a los Estados Unidos, con una vuelta de valores, de hechos que habían recuperado socialmente, por ejemplo? Mira, yo creo que tu pregunta es muy profunda y yo no estaría en condiciones de ser muy preciso en la respuesta, pero sí dar unos contornos al menos. En primer lugar, a mí me parece que la sociedad estadounidense se transformó radicalmente en los últimos 25 años. Cuando uno mira los datos demográficos en los Estados Unidos, entiende muchas cuestiones respecto a los avances de ciertos sectores, por ejemplo, en términos de género, por ejemplo, en términos inclusive de los grados de ingreso de la población afroamericana. Esto simultáneamente con un descenso masivo de las clases medias blancas, esto acompañado de un proceso de desindustrialización notorio, esto acompañado de una erosión de la legitimación de los partidos políticos en Estados Unidos brutal y de las instituciones. El descrédito que tiene el Congreso en Estados Unidos es fenomenal. No hay ninguna encuesta que diga que la gente cree en eso como la mayor institución del país. Entonces, en ese contexto de todas estas piezas, me parece que rearmar, reorganizar, relanzar, es muy difícil, y que aparece un Trump que utiliza esos vacíos, esas necesidades, esos cambios, y las guía en una dirección, y para eso tiene un apoyo no menor. Doy un dato anecdótico. Soy de sabático en la Universidad di Tella y he podido estar por Estados Unidos viajando un poco. Hice un viaje hace un mes y medio de todo el sur de los Estados Unidos. Georgia, Alabama, Tennessee, Oklahoma City, Texas, Nuevo México. Bueno, yo les digo una cosa, ahí hay otro Estados Unidos. Ahí esto no tiene nada que ver con lo que recibimos de Nueva York, de Los Ángeles, etc. Es decir, uno lo sabía. Ahora, cuando lo vivís en la cotidianidad, en el racismo presente, en la exclusión elocuente, en el manejo de los medios de comunicación, de la política doméstica, uno se queda al helado, sorprendido. Juan, venimos hablando de la brecha. Vos decís, bueno, hay un cambio, una transformación, una mutación de la sociedad norteamericana que produce esta brecha y estos conflictos, digamos. Ahora, yendo un poco para atrás, uno ve otros momentos de cambio de Estados Unidos donde también hubo alta intensidad en el conflicto político. Digo, Roosevelt, por decir un momento, y las reformas del New Deal. Después, toda la etapa de Joseph McCarthy, el macartismo, la persecución de comunistas, la guerra de Vietnam, lo mencionaba uno de los deportistas recién. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo nuevo en relación a esto? Digamos? Estados Unidos siempre fue conflictivo. ¿Qué es lo que hace que este conflicto esta vez sea diferente a otros conflictos que en su momento atravesó también Estados Unidos? Bueno, en particular, todos los conflictos a los que podemos hacer referencia y a los que vos mencionás
tienen que ver con un cambio mayor de época, si lo queremos poner en términos históricos, que es el ascenso gradual de la hegemonía internacional de los Estados Unidos. Y por lo tanto, cuando aparecen las crisis políticas de los años 50, 60 y 70, se dan en el contexto de un país que es opulento, se dan en el contexto de un país que es una potencia inigualable. No se dan en un proceso de un país que está en declinación, que tiene un competidor formidable, ya no en la Unión Soviética, sino ahora en China y en el este de Asia. Estamos hablando de un Estados Unidos que antes tenía una serie de instituciones y un nivel de participación ciudadana superior a la que ha pasado a tener en los últimos 20 años. Cada votación se ve menos participación ciudadana. Entonces, han cambiado muchas condiciones domésticas, me parece, en Estados Unidos, que hacen que este caso sea hoy más emblemático y que a su vez aquellas crisis fueran, si ustedes quieren, unas crisis percibidas domésticamente. Pero en el mundo globalizado, hoy tenemos la sensación de que a Trump lo tenemos a la esquina, de que entra en nuestra casa, de que habla con nosotros, de que nos interpela. Entonces decimos, pero nos abruma de alguna manera lo que está pasando en Estados Unidos. Eso sí, tal cual. Te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas estado con nosotros. Seguramente te vamos a seguir invitando para hablar de estas cuestiones y algunas otras.